me encuentro con mucha gente que le cuesta horrores abandonar su trabajo para pasar al emprendimiento, incluso que ni siquiera se lo plantean. En el episodio de hoy vamos a contar con la participación de David Costarrosa, un crack español del e-commerce, así que doy la oficial bienvenida aquí a David. ¿Cómo estamos? Hola Mati, buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Un placer estar aquí con vosotros esta tarde española. Buenísimo, acá a mediodía en Chile, pero reunidos para aportar valor a todas las personas que están comenzando a emprender o tienen la idea de emprender o que quieren ya mejorar su resultado a partir de la experiencia de invitados como tú. Así que comenzando por ahí, voy a dar algunos datos variados de ti para quienes no te conocen. Probablemente quienes lleguen a este podcast saben quién eres y quieren conocer ese lado B de ti. Y bueno, David estudió en la universidad en Valencia, estudió diplomatura en relaciones laborales, un máster en dirección de recursos humanos, pero hoy día en la práctica es un emprendedor de tomo y lomo. El 2018, por ejemplo, comenzó con Bye Bye Studio, que era una agencia de marketing de e-commerce y de diseño. Pero ese mismo año comenzó de manera paralela un canal de YouTube dedicado a enseñar dropshipping. Ya vamos a entender y profundizar en lo que es el dropshipping y hoy día su canal cuenta con más de 50.000 suscriptores. Además, es el fundador de Dropshipeando en Español, que es un grupo en Facebook donde a diario comparten conocimientos, tips, casos de éxito y es una red muy colaborativa. Hoy día, hoy por hoy, se dedica, ahí como ven en la imagen de este video, en Beeping Fulfillment, que es un servicio de warehouse, que en la práctica es almacenaje para marcas y empresas de e-commerce. El 2021 ya está un poco más dedicado a lo que es la creación de marcas privadas, saliendo un poco del mundo del dropshipping, y aquí en este episodio vamos a conocer cómo ha sido todos los procesos de transición, de crecimiento y de posicionamiento del crack David. Así que no sé si hay algo que sumar por ahí, David. La verdad es que ha sido bastante completa la presentación. Hay quienes no te conocen y la idea también en cada invitado es profundizar un poquito en quiénes son, cómo ha sido algunas etapas de su vida, pero, pero creo que si ya pasamos de lleno a lo que nos convoca en este podcast, ahora sí, queremos partir con una pregunta bien sencilla. Si hoy día tuvieras que definirte como emprendedor en una palabra, ¿cuál sería y por qué? Quizás sea atrevido, porque soy una persona que siempre se ha lanzado fácilmente a la piscina sin darle demasiadas vueltas a las cosas. Eso es creo que en términos globales es una virtud, matizable, evidentemente, porque siempre hay que pensar un poco antes de tirarse a la piscina, pero realmente he llegado hasta aquí por ello. Así que sin duda alguna sería mi atrevimiento a no tenerle miedo a lo desconocido, a salirse de la zona de confort y a probar cosas nuevas sin darle demasiadas vueltas y comerme demasiado la cabeza, en ese sentido. Buenísimo, o sea, emprendedores que están escuchando, ahí está la importancia de desafiarnos, de ir por más, de ser atrevidos, de desafiar un poco a la norma y ser uno entre mil. Así que buenísimo. Para quienes no están muy al tanto, David, tú eres un destacado del e-commerce a nivel hispanoamericano. Cuéntanos un poco en breve las diferencias de hacer dropshipping y lo que es y lo que estás haciendo ahora que es más enfocado en marca privada. Bueno, realmente siempre que me hacen esta pregunta me gusta matizar que cuando nos referimos al dropshipping es importante añadir la etiqueta de dropshipping desde China, porque realmente el dropshipping que tanto se ha puesto de moda y que sigue de moda, la escena chilena está súper latente, de hecho, es un dropshipping donde el envío del producto se realiza desde China, es decir, tú vendes en tu tienda online cualquier tipo de producto y es el proveedor o agente o fabricante quien envía directamente la mercancía al cliente final sin necesidad de que tú en este caso tengas que invertir en stock, lo cual suena fabuloso a priori y lo es. Sin embargo, cuando añadimos la etiqueta de desde China le añadimos una serie de barreras como puede ser la distancia, los tiempos de envío, el escaso control de calidad, que hacen que el proceso logístico sea bastante débil, tenga bastantes fugas y por tanto, sobre todo a Chile en este caso, ¿no? Que incluso son más días todavía de tiempo de envío que a España, hace que realmente a largo plazo sea un negocio que tenga, para mi gusto, demasiadas fugas como para considerarse un negocio estable. Sin embargo, tampoco voy a demonizarlo, ya que ha sido lo que me ha hecho llegar hasta aquí. La diferencia con lo que hago ahora es simple y llanamente que, como he ido evolucionando, y a mí me gusta mucho el e-commerce, disfruto muchísimo, porque yo creo que todos tenemos que disfrutar con lo que hacemos, si no, tenemos un problema realmente.
como me gusta mucho el e-commerce y he intentado evolucionar, simplemente lo que he hecho, lo que hice en su momento fue, en lugar de enviar mis productos bajo pedido desde China, fue comprar el producto que iba a vender, traérmelo por barco, por avión, por tren, pues como considerara más adecuado en cada momento, a lo más cerca posible del cliente final y enviar el producto desde una manera local, ¿no? En este caso España, por ejemplo, y a Portugal y Europa, con tiempos de envío pues, de 24, 48 horas, es decir, con lo que hace Amazon básicamente, que es el gigante no a batir, porque es imposible, ¿no? Pero para mirarnos un poco cara a cara con él. Entonces, básicamente es evolucionar hacia un mejor servicio hacia mis clientes. Seguirse dentro de la escena del e-commerce, aplicar todo lo aprendido en dropshipping, pero mejorar el servicio al cliente en este caso. Buenísimo, o sea, en la génesis de este proceso de transición fue poder aprender, desarrollarte en el mundo de e-commerce a través de lo que es el dropshipping, pero poco a poco entendiendo las brechas, las limitantes y los problemas del propio dropshipping con envíos desde China, fuiste mejorando esos procesos para enfocarte en el cliente, que a fin de cuentas son personas y que entre mejor nos desempeñamos con ellos, mejor funciona nuestro negocio. ¿O no? Sí, correcto, sí. Al final, cuando tú te levantas todos los días para trabajar, intentas que a lo que te dediques sea algo que deje un buen sabor de boca al cliente, en este caso, que tú le vendes un producto o un servicio, ¿no? Entonces, realmente yo creo que todo emprendedor que realmente le gusta el comercio electrónico acaba evolucionando a un modelo de negocio donde la logística, en este caso, está más controlada y donde el cliente queda contento, porque el dropshipping al principio todos empezamos muy ilusionados, porque el negocio suena muy apetecible, el dropshipping desde China, pero con el tiempo uno se va dando cuenta, como tú bien has indicado, de las fugas que tiene el negocio, y realmente ahí dependerá de cada uno el pivotar o quedarse estancado en un modelo de negocio inestable y demás, que además es un modelo de negocio que realmente, al no dejar un buen sabor de boca casi en pocas ocasiones con el cliente, realmente tú eres consciente de ello, y si no tomas medidas, pues significa que no quieres evolucionar. Esta información vale millones. Y como buenos emprendedores siempre debemos mantenernos en constante evolución, en constante aprendizaje y en constante prueba y error. Esto para nadie es fácil. Y enfocándonos un poco en lo complejo de todo esto, cuando comenzaste, ¿tú tuviste un entorno que te apoyó? La verdad es que no tenía demasiado apoyo, porque realmente, como tú bien dices, como el título de dicho podcast, ¿no? Uno entre mil, es raro que tu ambiente, tu círculo más cercano sea emprendedor. Hay casos que sí, evidentemente, pero en mi caso, salvo mi padre, que sí que es emprendedor, pero siempre me ha intentado, hasta mi padre incluso siendo emprendedor, ha intentado que yo no lo sea por miedo, ¿no? Entonces, realmente yo me vi muy solo, y de hecho a día de hoy ya tengo más apoyo, pero tampoco es que yo me codee con emprendedores todos los días, pero realmente fue lanzarme a la piscina sin apoyo e incluso con cuidado. Esto es un hobby, es temporal, tener un as en la manga, un plan B por si acaso y demás. Entonces, a mí nadie me la ha puesto en bandeja, ni me han llevado en volandas hasta donde estoy, sino que he tenido que enfrentarme a muchísimos obstáculos, amigos, familia, entorno, educación, inclusive, o sea, un sinfín de barreras en ese sentido. Buenísimo. De hecho, algo que dice ahí me hace mucho sentido, y que cuando emprendemos igual estamos bien solos, no contamos con una red de apoyo directo, al menos en un principio. Entonces lo que va sucediendo es que muchas veces buscamos pequeñas comunidades o tribus donde poder relacionarnos con personas en las cuales compartir un poco quizás del mundo del e-commerce, del marketing, o el emprendedor que está escuchando esto a lo que se dedique. Creo que por ahí también se va dando ese paso a paso en un proceso de crecimiento tuyo también, que me gustaría profundizar porque me siento bien identificado. Es cómo fue ese proceso de transición de empezar a aprender, pero también en paralelo empezar a enseñar a las personas lo que ibas aprendiendo. No esperaste a tener el éxito o los resultados que tienes hoy día, más bien fuiste enseñando desde el momento cero. ¿Cómo se va dando ese proceso? Siempre he sido una persona que me he considerado que tengo cierto don de gente, sí que me gusta bastante la enseñanza e incluso hablar en público, pero claro, monetizar esa habilidad no es sencillo. Es decir, no es sencillo a priori monetizar esa habilidad. Entonces, realmente siempre me sedujo bastante YouTube. YouTube siempre lo tenía entre ceja y ceja como una especie de lugar donde puedes lanzar un mensaje al mundo, y si gratis, es decir, nadie te impide crearte un canal de YouTube, es gratis creártelo, tú tienes en ese caso el derecho o la capacidad de poder lanzar un mensaje, y todo dependerá si ese mensaje gusta o no, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces yo en ese sentido dije, vale, como tengo ganas de lanzar un mensaje, de hablar en público, y además he encontrado un me apasiona como es el dropshipping en su momento, el e-commerce y demás, voy a tomarme mi canal de YouTube como una especie de diario de un emprendedor, donde voy a ir narrando todos mis conocimientos y toda mi trayectoria, y donde el usuario
va a poder, si repasa mi canal de YouTube desde el primer vídeo hasta el último, va a poder ver incluso la evolución, ya no la evolución de conocimientos y demás, sino de los propios vídeos en sí, como en los primeros vídeos se ven mal, se escuchan mal, están hechos ahí en una habitación pequeña. Hola a todos, mi nombre es David Costa Rosa. Con muy poquito presupuesto y cómo yo mismo he ido evolucionando y realmente no hay nada más transparente que alguien te vea desde el principio en YouTube, porque eso es imposible de falsificar. La gente puede ir a tu canal de YouTube y verte evolucionar. Entonces decidí ir de la mano, tanto en mi emprendimiento como en mi diario del emprendedor en este caso, y combinar ambas facetas. Me encanta, buenísimo. Yo creo que eso es una buena manera de documentar y ya eso humaniza bastante a las marcas, a los emprendedores o a los profesionales, lo que sea, de relatar y documentar cómo ha sido nuestro proceso de transición de pasar del estado en el que estábamos, la personalidad que teníamos o el nivel de formación que disponíamos a lo que va pasando en 2, 5 o 10 años. Entonces muchas veces los emprendedores también se nublan un poquito con conseguir resultados inmediatos o también de perseguir objetos brillantes en el mundo del emprendimiento, porque a veces se vende así, pero me gustaría que profundicemos un poco en cuáles fueron o cuáles han sido los momentos más difíciles en la transición de montar tu empresa. ¿Qué es lo que más te cuesta y cómo tú puedes lidiar con eso? Pues a ver, realmente yo no dejaba de ser un emprendedor solopreneur, que digo yo, ¿no? Que estaba en su habitación, en su cuarto, en su casa, y yo hacía todo. Yo era el hombre todo, ¿no? Entonces, al final, el único que tenía, que dependía del negocio era yo. Entonces, dar el paso de saltar, de estar en mi habitación a alquilar una oficina para todos los días ir ahí por las mañanas y a la vez contratar a 2 trabajadores para expandir el negocio y arriesgar ese capital para crecer, quizá ese impasse, aunque ahora está un poco lejos ese momento, haya sido el más complicado, porque dije, vale, David, tienes un canal de YouTube que tiene buena pinta, tienes una serie de tiendas que, bueno, que no van mal, pero al final llevas muy poco tiempo con esto y esto es el mundo online, es turbulento, nadie te asegura que el día de mañana esto siga así, pero bueno, vamos a lanzarnos a la piscina y vamos a ver qué sucede, ¿no? Y fue ese momento en el que di el salto, porque muchas veces, y esto ya es una opinión personal, si decidimos quedarnos, yo no soy súper partidario de crecer y de contratar a trabajadores como si no hubiese un mañana, de hecho todo lo contrario, pero si nos quedamos en nuestra zona de confort, de no dar ese pasito hacia adelante, sucederá que desde mi punto de vista va a ser complicado que tengamos una rutina que nos haga crecer, porque si tú no sales de tu habitación y te dedicas a quedarte ahí y demás, estás tú solo, no tienes que dar explicaciones a nadie, ni tienes una motivación todos los días. Entonces, en el momento que di ese saltito, yo sabía que todos los días, 8 de la mañana, tenía que estar en la oficina porque tenía 2 empleados y yo era ejemplo a seguir en ese caso. Y esa rutina, esa obligación me hizo llegar hasta donde he estado, porque al final que nadie se le olvide que lo más importante es el trabajo duro y dedicarle tiempo. Es decir, tú puedes tener una idea muy buena y todo lo que tú quieras, pero el 99% me atrevería a decir de los casos, uno llega hasta donde llega por el trabajo que le dedique, por la pasión que le pone. Ok, policía. Claro, sí, concuerdo en ese sentido y es súper importante lo que tú mencionas de crecer, de delegar y de mantener también una rutina que nos permite conjugar un poco nuestra vida personal con nuestra vida de emprendedor o nuestra vida de negocio, pero también de ir trabajando en equipo. O sea, al final aquí los campeonatos se ganan en equipo y ser un solopreneur, hay un emprendedor solitario, en un inicio puede ser para validar una idea, pero después ya necesitamos poder gestionar mejor el tiempo, administrar también mejor nuestros recursos y buscar formas de cómo maximizar nuestros resultados. Y en ese escenario me gustaría entender un poco qué te hace a ti no renunciar a tus planes cuando las cosas no están resultando. ¿De dónde proviene esa convicción? ¿Cómo te automotiva? Porque realmente me gusta mucho lo que hago y uno se da cuenta que le gusta mucho lo que hace cuando en su tiempo libre le cuesta dejar de hacer lo que hace trabajando, ¿no? Bien pensado, Woody. Yo ahora ya lo he conseguido, no al 100% evidentemente, pero yo no hace mucho yo me iba a la cama viendo vídeos de e-commerce. Es decir, otros se ponen Netflix o se ponen una serie o una película, yo me iba a dormir con vídeos de e-commerce, entonces o estaba haciendo esto o estaba haciendo esto, ¿no? Entonces encontré mi pasión y yo realmente insisto mucho en esto, ¿de acuerdo? Porque yo tengo 31 años recién cumplidos y yo encontré mi pasión con 27. Es decir, hay gente que dirá joven, hay gente que dirá un poco ya, digamos, maduro, dependerá un poco de la opinión de cada uno, pero la cuestión es que fue de repente un día, clic, a los 27 años encontré mi pasión. Lo digo porque soy afortunado de haberla encontrado
y si no lo hubiese encontrado seguramente no estaría aquí. Entonces la clave fue encontrar algo que me gustara mucho para hacerlo de manera gustosa, independientemente de los fracasos. Evidentemente siempre hay un tema mental y un tema que tenemos que entrar mucho, tener mente fría, de no venirnos abajo, ya se lleva un poco la personalidad de cada uno. Hay gente que medita, hay gente que va a hacer deporte y demás, ¿no? Yo no voy a entrar en esos campos tan pantanosos, pero en mi caso es eso, ¿no? Que amo lo que hago. Y si pudiéramos ir resumiendo un poco lo que es hoy día un día laboral tuyo, de David, ¿cómo se compone esa rutina de trabajo? Yo básicamente llego a mi oficina, que es la que ves aquí, que es una bodega que decís ahí, aquí le llamamos almacén, la planta baja es una bodega, la planta segunda, la planta de arriba es una oficina normal y corriente. Yo llego aquí alrededor de las 8:30 de la mañana y tengo un despacho, dirijo a mi equipo de marketing, porque yo estoy más encargado de la parte de marketing, la parte de logística la lleva más mi socio. Y aquí me paso el día hasta que me apetece realmente. Yo suelo llegar a casa, pues no sé, tipo 8 de la tarde, algo así. A mediodía suelo intentar hacer un poco de deporte. Tampoco soy el tío más deportista del mundo, no nos vamos a engañar, pero intento hacer un poquito de deporte a mediodía. Y suelo llegar a casa alrededor de las 8 de la tarde, más o menos. Y ese tiempo sí que lo dedico a estar con mi novia y con mi perro, en este caso Paco, y a dar unos paseos con ellos, a desconectar. Y sí que intento ser bastante estricto con eso, en el sentido de aprender a desconectar, porque si no desconectas, caes en un burnout, no piensas con claridad, te puedes llegar a obsesionar. Entonces es muy importante desconectar, incluso, aunque no me lo hayas preguntado, pero ya es un pequeño hack que digo de emprendedor. Yo muchas veces cuando digo no puedo más, porque a todos nos puede pasar, no puedo más, me voy 3 días a algún sitio. Me cojo y me voy 3 días a la montaña, a un sitio perdido, y vuelvo que soy otro David, con otra cara y demás, ¿no? Entonces es un poco lo que hago. Que es súper importante eso. Creo que es algo que tienen que tener súper en cuenta las personas que están teniendo la idea de emprender o ya están emprendiendo o quieren mejorar su rendimiento en el negocio que tienen. Es la administración del tiempo, o sea, aprender a apretar el botón de emergencia y cada día poder desconectarnos un poco de lo que hacemos, de esa rutina que por más que nos gusta mucho, porque quienes emprendemos también somos bien obsesivos. Entonces, a veces nos la pasamos todo el día trabajando y sentimos que podemos trabajar más. Y el cuerpo a veces da para trabajar más, pero también llega un momento en que el cuerpo te pasa a la factura y ahí es cuando ya te derretiste y quizás no puedes solucionar ese problema de manera tan rápida porque ya te pasó la factura de mucho tiempo en esa rutina. Entonces creo que al igual que tú, a veces me cuesta desconectarme un poco de lo que hago, pero siempre es necesario tener un espacio para las amistades, para nuestros hobbies, para nuestras parejas, para hacer algo que nos desconecte, sea subir al cerro, ir a surfear una ola, ir a juntarnos a un asado con los amigos, lo que sea. Así que es bien importante para quienes están escuchando este podcast que tengan eso presente, o sea, saber desconectarnos nos ayuda a reconectarnos con nuestro propósito y nuestro negocio. Y en ese sentido, David, pensando un poco en que cuando uno comienza, tiene ciertos miedos, ciertas incertidumbres, pero con el tiempo uno va sorteando eso, va progresando y ya los miedos de ayer no son los mismos de hoy. Y creo que en definitiva todos tenemos algo de miedo a lo que viene mañana. ¿Cuáles serían hoy día los principales miedos que te acechan a veces o te invaden en lo que estás haciendo hoy por hoy? Bueno, muchas veces me gustaría poder hablar con el David de hace 2 años para darle un par de consejos de cosas que quizá no hubiera hecho. Y más que miedos, realmente yo no he recibido formación empresarial, ¿de acuerdo? Porque no la he recibido, porque yo he estudiado algo muy diferente y porque aquí en España se forma muy poquito, se anima muy poquito al emprendimiento en España, ¿no? Me atrevería a decir que está mal visto. Entonces, realmente, quizá me diría al David del pasado, frena un poco, no te expandas tan rápido, no factures tanto, no contrates, no crezcas tan rápido porque no estás preparado ni tienes los cimientos bien asentados en ese sentido. Y todo ese crecimiento tan vertiginoso que hemos experimentado, porque no nos olvidemos que hace 3 años yo estaba en un piso, en una habitación alquilada de estudiantes, con dos compañeros y demás, y ahora pues estoy aquí en una bodega de 2.000 metros cuadrados y con 17 empleados, ¿no? Entonces realmente quizá me hubiese dicho, David, no corras tanto y ten muy muy claro los cimientos de tu empresa antes de expandir tan rápido porque te ahorrarás mucho estrés realmente en ese sentido si vas un poco creciendo un poco más inteligente. La juventud, la inexperiencia, el hambre,
es una mezcla de varios factores que a mí me han pasado un poco de factura y yo quizá a día de hoy hubiese ido un poco más lento, pero bueno, ya estamos aquí, hay que ir a por todas. Bien, sí, oye, pero súper importante lo que acabas de mencionar porque a fin de cuentas muchas veces los emprendedores tienen estas ganas de lograr todo rápido y a veces se da. En tu caso puede ser que tu crecimiento profesional o de emprendedor, la facturación, todo se dio de manera muy rápida y tú hoy día le dirías a David, oye, anda más tranquilo. Entonces, me gustaría que también nos contaras un poco cómo es este tema de cuando tú partiste, ¿qué era lo que te apuraba? ¿Qué era lo que te generaba prisa? Claro, porque partimos rápido, con grandes metas. ¿Qué fue lo que hoy día, el David de hoy día, mirando al David de ayer, le dice, oye, fuiste muy rápido? Pero al David de ayer, ¿qué lo apuraba? ¿Qué era lo que le generaba prisa? Al David de ayer lo que le generaba prisa era el poder realmente vivir de Internet y el poder dejarse abandonar su antiguo trabajo, porque yo estuve bastante tiempo combinando el mundo online con mi trabajo del momento, porque no me atrevía a dejármelo, a abandonarlo de manera definitiva. Entonces esos lazos, esos lazos que me estaban uniendo de manera forzada a mi trabajo me costó mucho romperlos y realmente es lo que me da a mí, es decir, tengo un trabajo que no está bien pagado, que tampoco te gusta, pero es seguro, sabes que todos los meses vas a recibir un salario. Si te lo dejas el trabajo vas a tener más tiempo para dedicarle a lo que realmente te gusta, que es el mundo online, el e-commerce y demás, pero nadie te garantiza que eso te vaya a dar un sueldo, te vaya a mantener como te estaba manteniendo lo anterior. Entonces ese momento fue sin duda también un momento crítico, el momento de abandonar y fue una decisión muy acertada, pero realmente me encuentro con mucha gente que le cuesta horrores abandonar su trabajo para pasar al emprendimiento, incluso que ni siquiera se lo plantean, que directamente dicen, no, yo quiero emprender para compaginar, combinar mi trabajo con el emprendimiento, pero siempre, nunca dejan de hablar de su trabajo. Siempre saben que tiene que estar presente. Entonces, realmente, yo en ese sentido, sin duda sería lo que más me impresionó, lo que más me costó hacer y lo que más miedo me daba, como tú bien indicas. Y hoy día es también como un rasgo de tu personalidad el ser atrevido, entonces se va dando bajo esa dinámica que tú eres de esos uno entre mil que va con todo, independiente si funciona o no funciona. Bueno, ya hay un aprendizaje y veremos qué hacemos para lograr algún nuevo objetivo. Sí, no, de hecho, vamos, el que no se equivoque y el que no fracase tiene un problema, y te explico por qué. Porque nunca habrá aprendido al 100% realmente, y parece lo típico que se dice siempre y demás, pero es que de verdad que se aprende muchísimo más de los fracasos que de los éxitos. De hecho, los éxitos nublan a uno, porque se piensa que ese éxito es la norma general y que a partir de ahora todo va a ser así y nada más lejos de la realidad. Sin embargo, cuando fracasas, es cuando dices, vaya, esto lo he hecho mal, esto también, aquí tenía que haber hecho esto, aquí tenía que haber hecho lo otro, la siguiente vez que lo hagas sé que no voy a cometer este error y este error, que es justo lo que pasó con mi empresa de Vipin. Mi empresa Vipin es un magnífico ejemplo, porque mi empresa Vipin, que tampoco quiero explayarme muchísimo con ella, pero mi empresa Vipin nació en China. Este servicio logístico que tenemos en España a día de hoy empezó en China, ¿de acuerdo? Y nos lanzamos a crearlo sin tener ni idea y fue un fracaso absoluto, ¿de acuerdo? Entonces, la marca se quedó muy perjudicada, pero decidimos darle una segunda oportunidad y lo volvimos a intentar, en este caso corrigiendo errores que hayamos cometido en el pasado y a día de hoy estamos aquí. Si hubiese un tercer intento, que lo habría por mi parte, porque seguro que lo intentaría, corregiría otras cosas. Luego, nunca se llega al nivel de perfección, salvo que vayas fracasando otras veces para poder compararte con los fracasos anteriores. Claro, o sea, los fracasos son parte de... Y creo que hoy día también el mismo marketing que a veces trata de promocionar cursos, mentorías o coaching, lo que sea, le hace cierto daño a quienes tienen una pasión y una paciencia en el lograr resultados en lo que se dedican, porque se vende el resultado inmediato, se vende el atajo, se vende lograr cosas en un tiempo reducido, cuando en realidad puede pasar lo que fue tu realidad, de haber crecido muy rápido y no haber estado tampoco preparado en diferentes aspectos para poder dar abasto y dar cuero a todo lo que involucra crecer. Porque a veces todos queremos crecer y facturar más, pero también eso demanda harta energía, mucho tiempo, recursos, y si no somos buenos administradores de recursos, se nos van a agotar y todo esto se va a ir hacia abajo también, ¿o no? Sí, bueno, acabas de tocar un tema que daría para 25 podcasts seguidos, que sería el tema de los cursos y los gurús y demás, ¿no? Y es un tema que
que no es nuevo, es decir, lleva existiendo toda la vida y ahora es en el mundo online. Antiguamente yo lo comparo mucho, y a la gente que me dirá, estás loco, yo lo comparo mucho con las sectas que estaban muy de moda en los años 70 y los años 80, que se aprovechaban de gente en un momento de debilidad, en un momento de problemas interiores, y los captaban dándoles una falsa promesa de que su vida iba a cambiar. Pues al final es una evolución de eso, ¿de acuerdo? Es decir, al final, evidentemente, no hay que criticar ni hay que tirar piedras contra todos los infoproductores, porque yo soy infoproductor también, tú eres infoproductor y hay gente que es infoproductora muy honesta, o eso pienso yo, pero también hay una parte de esa gente que aprovecha un poco la debilidad humana para prometerle algo realmente totalmente falso y jugar en ese sentido con su debilidad. Y es un marketing muy agresivo, es un marketing sin ningún tipo de escrúpulos y está lleno, y el emprendedor tiene que aprender a diferenciarlo, y es complicado a veces, pero tiene que hacer un ejercicio de diferenciar un poco entre quién realmente hay algo detrás, quién realmente está aportando valor, quién realmente está compartiendo una información valiosa y quién realmente te está vendiendo humo literalmente. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay! Claro, y eso se da mucho, y que por lo mismo siempre estar siendo autodidacta y aprendiendo, consultando, buscando segundas opiniones, porque a veces alguien te puede vender un sueño y uno invierte esfuerzo, tiempo y recursos en eso, y al final nos llevamos una mala pasada. Es normal, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida, y la idea es también como emprendedores estar relacionado a un marketing más consciente también, o sea, un marketing que no prometa más de lo que va a dar, sino que prometa lo que puede dar, sin excederse, sin tratar de cerrar una venta impulsiva ni algo así, sin realmente dar lo que va a merecer una buena opinión de nuestros potenciales clientes o consumidores, que en definitiva son personas. Estamos tratando entre persona y persona, así que eso es bien relevante tenerlo en cuenta bajo una ideología de emprendimiento para hacer las cosas bien y permanecer en el juego. Y hablando de permanecer en el juego, me gustaría, David, conocer un poco y que nos adentremos a cómo es este proceso creativo que tú vives desde que tienes una idea que está dando vuelta por aquí y por allá, que eso se transforme en un proyecto y que eso se consolide en el tiempo. ¿Cómo se van dando esas etapas? Creo que les gustará escuchar a la audiencia que es más sencillo de lo que parece. Es decir, yo cuando tengo una idea no me dedico a escribir un análisis de 200 páginas con fortalezas, con debilidades, análisis de la competencia. No. Yo soy un tío bastante práctico en ese sentido. Intento lanzar la idea al mercado con un mínimo producto viable, con algo lo suficientemente decente como para validar la idea sin necesidad de invertir demasiado presupuesto. Es decir, yo lanzo al mercado el producto imperfecto y en base a los resultados optimizo. Invierto más dinero para mejorarlo, o si veo que es un desastre, me retiro de la apuesta, por así decirlo, me retiro de la mesa de juego sin necesidad de haber perdido ni mucho tiempo ni mucho dinero. Y es algo muy sencillo que se puede aplicar a muchísimas facetas de la vida, realmente. Exacto. Y eso es clave porque a fin de cuentas a veces podemos estar destinando mucho tiempo en hacer un estudio, en preparar cosas, en tener referencia, en pulir, en perfeccionar, cuando tal como dice David, lo importante es lanzarnos, es testear, es con lo mínimo viable ver si funciona, y si ya funciona, pues buscaremos las maneras de escalarlo y de hacerlo rentable en el tiempo. Eso es un buen tip. Y hoy por hoy, David, uno siempre está aprendiendo. Yo creo que tú también vives eso. A veces te vas formando un poco en temas de redacción creativa, después en un tema más empresarial, un tema más de administración, un tema más de marketing, etcétera, etcétera. ¿Qué cosas te gustaría aprender y que todavía no has tenido el tiempo o no te has dado la instancia de poder aprenderlo? Me gustaría aprender a ser un mejor CEO, realmente, porque yo soy CEO por sorpresa, que parece el título de una película, pero no, es la realidad. Por lo tanto, estoy ahora mismo optando a un programa para startups o emprendedores y demás que hay aquí en mi ciudad, muy potente, la verdad, en ese sentido he tenido bastante suerte, con una serie de mentores, con empresas y trayectorias muy consagradas a lo largo de los años, para respetar, para escuchar esa opinión y aprender de ellos, ¿no? Realmente, porque igual no son gente que sean muy tecnológica, ni son gente
que vayan con un Lamborghini, ni están en YouTube ni nada, pero son gente con muchísimos años a sus espaldas en dirección de empresas, en gestión de equipos, en liderazgo y demás. Y todo eso necesito aprenderlo porque yo me he visto al cargo de un grupo de personas sin tener formación y he tenido un poco que ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Entonces, realmente necesito formación urgente y necesito codearme o rodearme, mejor dicho, de gente con experiencia y humildemente aprender de ellos. Sí, o sea, es clave siempre estar en ese panorama de querer formarnos. O sea, no nos sabemos todas las cosas, a veces podemos ser buenos en algo, no necesariamente los mejores, pero necesitamos ir obteniendo habilidades de otras personas, experiencias, conocimientos y acortando ahí un poco la brecha del espacio y el tiempo. Podemos aprender de ello, cometer menos errores, no evitar todos los fracasos, pero sí formarnos. Entonces yo estoy en una instancia súper similar. Me gustó ese título de SEO por sorpresa. Yo también lo he vivido. Nosotros en la agencia hoy día somos 35 personas y de verdad ha sido un desafío porque yo, quizás asemejando un poco la historia de los dos, yo partí con el tema de la agencia y esto se fue dando, funcionó y de un año a otro crecimos exponencialmente. Hoy día convivir con 35 personas, diferentes personalidades, diferentes problemas, tratar de mantener una visión común es todo un tema. O sea, y hay que tener recursos y tener venta y administrar bien y bueno, ahí hay temas que están para otros podcasts de apalancamiento, de inversión, etcétera, pero creo que necesitamos siempre estar teniendo algo nuevo por aprender. Y al emprendedor o emprendedora que está escuchando este podcast, ahí David lo menciona, hay que seguir formándonos, hay que seguir aprendiendo cosas que no sabemos y no quedándonos con el ego de creer que somos buenos o los mejores, si bien siempre hay algo nuevo por aprender. Este muchacho me llena de orgullo. Y en ese aspecto, algún libro, alguna película, alguna serie que pudiera reflejar un poco hoy día tu mentalidad y donde estás obteniendo conocimiento que pudiera alguien también ver, leer o escuchar? Tengo un libro por aquí que me leí hace poco que se llama Principios de Ray Dalio, que realmente me gustó bastante porque al final hace ver un poco que detrás de un emprendedor no hay una persona súper dotada, que todo lo sabe y que somos profetas y tenemos la respuesta a todo, sino hay gente normal y corriente con una serie de principios, como se titula el libro en ese sentido, y bueno, y te humaniza un poco, ¿no? la figura del emprendedor, porque muchas veces sucede que a lo mejor tú vas a una conferencia en la universidad, donde sea, ¿no? Y te va a hablar, yo qué sé, el director de Coca-Cola, yo qué sé, de Iberia, ¿no? En ese sentido, algún magnate de estos, algún mega empresario, y lo ves tan lejano que dices, pues que es imposible que llegue a ese nivel, me está hablando en chino, ¿no? Y cuando realmente humanizas al emprendedor y conoces a gente emprendedor en el sentido que es más cercano y dices, este tío que está ahí hablando realmente a lo mejor tiene, yo qué sé, una empresa de éxito con, no sé, muchísimos empleados o lo que sea, no es tan diferente a mí, no es mucho más listo que yo, no es más listo que yo, no habla muy diferente a mí. Entonces, en ese sentido, este libro me gustó bastante. Y en cuanto a series y películas, la verdad es que llevo bastante tiempo sin ver series y películas y cuando las veo intento que no sea de emprendimiento porque intento cambiar de tema completamente porque ya bastante tengo, así que no soy una persona que esté ahora mismo muy puesta en cines y en series, ni mucho menos, lo reconozco. Buenísimo, pero ahí hay un libro para que podamos leer y adentrarnos en lo que menciona David. Y claro, humanizarnos, no nos sabemos todas las cosas, no tenemos por qué tratar de hacer todas las cosas perfectas. Ese afán de perfeccionismo nos empuja un poco al miedo, a la inseguridad. Así que como buenos emprendedores tenemos que estar en esa dinámica, siempre obteniendo algo de aprendizaje, no necesariamente de lo que hacemos, sino que también podemos conectar temas, leer de liderazgo, leer sobre temas de recursos humanos, leer sobre temas de psicología propia, de cómo en verdad vamos obteniendo herramientas para seguir mejorando. Y ahora, David, vamos a pasar al momento Matrix. Y el momento Matrix es una pregunta recurrente que me encanta hacerle a todos los invitados del podcast. Y aquí nos metemos en Mood Matrix y queremos saber cuál es tu pastilla roja, es decir, cómo te desconectas de la Matrix para recargar tu energía y para no ser una víctima de estos típicos problemas de hoy en día que son la ansiedad, la depresión
o la procrastinación. Vale, entiendo que cuál es mi hobby además del emprendimiento, te refieres, ¿verdad? ¿Cuál es un poco algo como tú haces surf, ¿no? En ese sentido. O con lo que tú te puedas conectar, claro. Pues un poco marciano, nunca mejor dicho, porque soy bastante aficionado a los fenómenos a los fenómenos paranormales y a todo lo que tiene que ver con ese mundillo extraterrestre y demás. Soy bastante freak con todos esos temas. Me gusta mucho. Buena, buena. Si te gusta ese mundo freak, a mí también. La ciencia ficción me gusta. Sí, la ciencia ficción me encanta. De hecho, cuando una película está basada en hechos reales, digo, ya no me gusta, quiero que sea. De verdad, soy una persona que soy muy freak de la ciencia ficción y también de todo el tema de fenómenos paranormales y demás y todo, sí, sobre todo el mundo del fenómeno ovni, todo este rollo me gusta bastante. ¡Ay, no! ¡No, por favor! ¡No me hagas nada! No tengas miedo. Buenísimo, sí, yo creo que a fin de cuentas cuando como emprendedor o como personas también, siempre tenemos un gusto, algunos pueden ser los videojuegos, algunos los deportes, algunos el arte, la música, lo que sea. La instancia es también investigar un poco, meternos y comprender que hay personas que también les gusta de esto y ahí no nos sentimos tan solos. O sea, la conectividad del internet no solo es información, sino que también es acercarnos a personas que quizás no viven en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país, pero que tienen algún comportamiento o algún interés similar al nuestro y así nos sentimos parte también de algo. Sí, eso es lo bueno de Internet, eso es una de las grandes virtudes que tiene Internet, ¿no? El conectar a gente como tú y yo ahora mismo, un chileno y un español a miles de kilómetros hablando en un podcast. Sí, sí, o sea, eso es lo bonito de derribar fronteras. Y aquí en el podcast también tenemos una sección, que es la principal en específico, que le llamamos el lado B, que es el lado B del emprendimiento. Entonces, la primera pregunta que siempre estamos haciendo es, ¿qué es para ti lo menos glamoroso de emprender y por qué? Sin lugar a dudas, yo te respondería comparando mi pasado como trabajador por cuenta ajena, que decimos aquí en España, no sé si estará en Chile lo mismo, ¿no? En Chile realmente. Si comparamos, porque yo lo he vivido, yo no he sido emprendedor desde que tengo uso de razón, aunque mis ideas fuesen por ahí, yo no he ejercido como emprendedor desde el minuto uno. Yo cuando trabajaba por cuenta ajena, cuando yo salía de mi trabajo, yo desconectaba por completo del trabajo y me olvidaba y pasaba a otra cosa. Y ya solo pensaba en mis amigos, en el fin de semana, en lo que fuera, en cualquier cosa menos en el trabajo y era libre completamente. Ahora que soy emprendedor, vivo conectado permanentemente a mis empresas y aunque tenga momentos de desconexión y trabajo para que cada vez sean más largos y sean mayores y sobre todo más intensos, sigo conectado. Entonces es una vida que tú decides llevar y no todo el mundo vale para ser emprendedor. Si tú eres emprendedor, yo por lo menos pienso así, que sepas que vas a convivir con esto, con esta permaconexión, es decir, tienes un hijo llamado tu empresa o tus empresas, tienes que cuidar de ellos y vives constantemente pensando en ellos. Sin embargo, yo cuando era trabajador vivía súper tranquilo y desconectaba, que vamos, hace mucho tiempo que no llego a ese nivel de desconexión. Yo creo que el emprendimiento, a fin de cuentas, algo que ya conversamos hace poco, es que muchas veces se trata de vender bajo un esquema que en verdad no es. Y hay harto por detrás y este lado B es como comprender que mientras estamos en nuestro emprendimiento, en el desarrollo de nuestros negocios, van a haber momentos súper malos y no va a ser tan bonito como pensábamos. Y de hecho, en ese sentido, en la segunda pregunta que siempre hacemos, en Chile le llamamos a los errores graves los cagazos. ¿Cuál sería un gran cagazo que nunca has contado en público o que quizás has contado pocas veces en público y que pudiéramos compartir para que los emprendedores no cometieran un error como el que tú cometiste? A ver, esto tengo que pensarlo un poco porque han habido muchos. Han habido muchos realmente. ¡Exacto! Voy a decir algo que realmente igual es algo personal, ¿de acuerdo? Pero yo realmente no soy muy partidario de contratar a demasiada gente. Es mi opinión, ¿de acuerdo? Yo soy muy defensor de las estructuras flexibles, las estructuras laborales flexibles, aprovechando la ventaja que nos da Internet. Porque yo ahora mismo, un chileno puede hacer el mismo trabajo, o mejor, igual o mejor, que un español, con la diferencia de que un chileno, los costes
digamos, las obligaciones en el sentido contractuales que voy a contraer con él van a ser mucho más laxas y flexibles que las de un español. Por tanto, si pudiese reformar un poco mi metodología de crecimiento, realmente te diría que hubiese buscado más freelance y me hubiese apoyado más en trabajadores remotos de otras partes del mundo para poder flexibilizar la estructura que ir tan a contratar a gente en España y demás, no por nada, sino porque los negocios online son turbulentos y tú lo sabes realmente. Creo que una ventaja competitiva que tiene Internet es el poder contratar a gente en remoto y poder ampliar la estructura cuando es necesario y menguarla cuando también lo es, porque vienen vacas flacas, que decimos en España, vienen malas épocas y quien diga lo contrario miente. Y no sé, desconozco la legislación laboral chilena, pero la legislación laboral española es muy estricta. Por lo tanto, si te dedicas a contratar a mucha gente en España y luego te ves ahogado con nóminas, con salarios, con impuestos y con historias realmente, y todo eso lo podía haber evitado si hubiese optado por un modelo más flexible. Quizá esto a gente que esté empezando le suena chino, pero si de verdad vais a emprender en el mundo digital, pensad que tenéis una ventaja competitiva frente al que tiene una tienda de comestibles en la esquina o frente al mecánico de enfrente, y es que vosotros podéis trabajar con gente en remoto, con freelance, que trabajen por proyectos y no tener esa obligación, en este caso, de contratar a la gente indefinidamente, haya o no haya trabajo y demás. Eso sería un poco mi mayor cagazo que decís en Chile, el rodearme de estructura muy demasiado estricta en ese sentido. Al momento de mencionar eso, recordé un libro que hace como 2 años me recomendó un amigo, el Nico Valenzuela, un saludo del de Depto 51, y que se llama Reinicia. Dice así: borra lo aprendido y piensa la empresa de otra forma. Es de Fried y Hanson. Es muy buen libro y habla sobre la empresa moderna. Empresas flexibles, empresas con no tantas personas contratadas, pero que logran grandes resultados porque se conjugan bien los equipos bajo una estructura simple. De hecho, Mati, es muy interesante este tema porque aquí en España, por ejemplo, es muy común. Tú vas conduciendo, manejando, que decís por ahí, creo, ya hablo como vosotros, ya me he acostumbrado. Vas conduciendo y te ves una empresa que se llama Jaime Gutiérrez e Hijos, Manolo García e Hijos. ¿Qué significa eso? Que es una empresa que tiene, no lo sé, 40 años, que ha ido pasando de generación en generación, y la idea es que el hijo la herede y el nieto siga los pasos. Creo que ese modelo de empresa yo hace tiempo que lo abandoné. Yo soy una persona flexible, yo soy consciente de que los negocios tienen un principio y tienen un fin. Y hay que ser fiel a esa idea y, como tú has indicado, reiniciar y ser capaz de adaptarte a la empresa moderna y no estar preocupado. Yo no aspiro a que Vipin lo herede mi hijo si es que tengo hijos. No tengo esa preocupación y estoy pensando qué haré cuando la gente me dice ¿dónde te ves en 20 años? Y yo no lo sé, no tengo ni idea. No sé dónde me veo pasado mañana. Esa respuesta que doy muchas veces, a mucha gente le genera ansiedad. ¿De verdad que no tienes un plan para dentro de 10 años? ¿No? Y Vipin no lo sé. Yo disfruto el momento, surfeo la ola, como tú bien haces, por cierto, en ese sentido, con cabeza y bueno, pues y trabajando cada día duro. No, me encanta, excelente. Yo creo que hay un buen aprendizaje y un muy buen feedback para quienes están emprendiendo, quienes escuchan esto, quienes necesitan ahí un empujón. Y tomando ese empujón, me gustaría ver también qué le dirías a quien está escuchando este podcast y que tiene ganas de emprender, que está comenzando ahí, pero no se anima a dar ese primer paso por miedo al fracaso o miedo a lo que opinan los demás. ¿Qué le dirías tú, David? Vale, esta pregunta reconozco que es mi talón de Aquiles, así que me la han hecho muchas veces y cada vez he ido optimizando mi respuesta, ¿no? Como lo que decíamos antes, empecé con el mínimo producto viable de respuesta y la he ido optimizando. A día de hoy, quizá, si eres una persona que tiene miedo al fracaso y al que dirán, la respuesta fácil sería no, cree en ti mismo, hacia adelante. No, vamos a ver, no te preocupes, es súper normal. Búscate un socio, una socia, para apoyarte en esa persona, para hablar con ella o con él en los momentos duros y los momentos felices, y verás como es mucho más sencillo de la mano de alguien ir tú solo. Porque te aseguro que estar solo es mucho más complicado que tener un socio. Oye, que si tú solo eres un crack y vas hacia adelante y demás, oye, lo aplaudo, pero si tienes miedo y te sientes que te falta ese empujoncito, busca una persona que te complemente, importante, que no sea como tú, que sea complementaria a ti. No tiene por qué ser una persona con la que te irías a tomar unas cervezas o a comer un asado, puede ser una persona con la que no harías esas cosas, pero casas mucho con ella en el mundo
en el mundo de los negocios y vete con ella de la mano. Vete con ella de la mano y el camino será mucho más sencillo. Excelente, excelente. De hecho, eso me hace recordar, nosotros hace un tiempo en la agencia empezamos a trabajar, bueno, nosotros trabajamos todo en distancia, es trabajo remoto, hay personas Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, en diferentes lugares de Chile, pero aprendiendo sobre ciertas cosas, empecé a trabajar de manera interna para mejorar la productividad y los equipos y todo, y los subequipos, algunos test de personalidad, fui también haciendo unos test, unos eneagramas se le llaman. Los eneagramas te van dando información clave de personas, su personalidad y cómo afrontan problemas, situaciones o trabajo en equipo. Y de eso fui formulando un Excel con gráficos, números para ir entendiendo un poco, y ahí armamos un organigrama. Y en este organigrama, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Es los equipos, los subequipos, los test de personalidad, los resultados. Y créeme que nos ha ayudado muchísimo porque hemos logrado conjugar a personas con personalidades que son compatibles para armar equipos y que cada uno de ellos se apoye mutuamente. Que viene a ser lo mismo que dices tú, el tema a veces de asociarnos, buscar un socio que sea algo que nosotros no tenemos y que nosotros seamos algo que nuestro socio no tiene, socio o socia. Y eso nos ayuda a ir armando equipo, de ir entendiéndonos, de ir apoyándonos y claramente más allá de decir como confía en ti, no tengas miedo al fracaso, oye, busca apoyo, genera una red de personas que tengan una visión como tú y vamos a cumplir los desafíos que nos propongamos. Oye, David, con esto estaríamos dando ya por cerrado este episodio, que estoy seguro que a muchas personas les va a servir, les va a hacer sentido y les va a dar algunas bases para mejorar. Si es que las personas que están escuchando este podcast quieren ponerse en contacto contigo, aprender de ti, ¿cuál es el lugar o el canal que tú prefieres que te sigan? Pues tenéis 3 opciones principales, 3 más, pero por no avasallaros con un montón de redes sociales, os diría que en YouTube es la red social donde comparto contenido más largo, más didáctico y más profundo, ¿no? Más profundo, pero sobre todo más largo y más didáctico y más técnico quizás, son más de aprendizaje, ¿de acuerdo? YouTube. Luego tenemos Instagram, donde comparto reflexiones y demás, y sobre todo Telegram. En Telegram no es una red social, al final, no sé cómo llamarlo, lo he transformado un poco a red social, donde comparto casi a diario pequeños tips, reflexiones, cosas más cortitas y al pie en ese sentido. Yo creo que esas 3 redes sociales es suficiente. En YouTube, si escribís David Costa Rosa, me encontraréis. YouTube, Telegram e Instagram, David Costa Rosa. Perfecto, bueno, con esto estamos dando el cierre de este episodio. Ya llegó el momento de decir adiós, así que si tienes comentarios o sugerencias para los próximos episodios, quieres que entrevistemos a algo, que lo invitemos aquí al podcast, escríbeme en mi Instagram personal, que es @MatíasVillanueva, sin la última A. Y mi nombre es Matías Villanueva. Doy gracias por aquí a Delphi Seoane, a Salva Lucas que están en la producción, a Cristian Aciar en la edición y a ustedes por acompañarme en un nuevo episodio de Uno entre Mil, el lado B del emprendimiento. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio.